De acuerdo a lo que habíamos visto la semana anterior, básicamente la última clase, comenzamos a ver en qué usamos las operaciones dentro del espacio vectorial. ¿De qué nos sirve el tener una estructura como lo es el espacio vectorial? Y pues conocimos lo que es la combinación lineal, que es aplicar la suma de vectores, la multiplicación por un escalar, para obtener nuevos vectores, o en este caso determinar si puedo alcanzar un vector a partir de otros, mediante combinación lineal. Bueno, entonces, con base en esto, nos dimos cuenta que una combinación lineal siempre desemboca en un sistema de ecuaciones lineales, siempre. Y que dependiendo de la naturaleza de ese sistema de ecuaciones lineales, pues podemos tener que existe o que no existe la combinación lineal. Bueno, entonces, en lo último que nos habíamos quedado, pues era precisamente esto. ¿Qué polinomios ax cuadrada más bx más c son combinación lineal de los elementos que tengo ahí en el conjunto A? Bueno, entonces, en esencia, lo que estamos investigando aquí es saber si esta combinación lineal existe o no, para saber qué polinomios de la forma ax cuadrada más bx más c son combinación lineal de estos tres. Ahí nos habíamos quedado. Entonces, con base en esto, habíamos visto que al momento de plantear la combinación lineal vamos a encontrar un sistema de ecuaciones lineales y que al aplicar la multiplicación por un escalar, luego la suma e igualar término a término, pues encontraríamos ese sistema. Y es el sistema que vamos a escalonar para poder determinar si se trata de un sistema con solución o sin solución, un sistema compatible o incompatible. Bueno, en ese momento pues vimos que con colocar los coeficientes del vector, en este caso pues son polinomios, entonces coloco los coeficientes de los polinomios en forma de columna. Encontramos que pues aquí ya tenemos armado el sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Les reitero, pues esto fue lo que vimos para ahorrarnos algunos pasos. Básicamente para multiplicar por un escalar, sumar vectores y después ya tener el sistema de ecuaciones. Lo podemos construir rápidamente de esta forma, con los vectores en forma de columna. Bueno, entonces, aquí la pregunta es, aquí se me fue. Este coeficiente, sí, exacto, es al revés. Menos 1 y este 0. Ahí está. Entonces, lo que vamos a investigar es determinar si existe o no una solución para este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, voy a comenzar a escalonar y voy a multiplicar por menos 3 el primer renglón y sumarlo con el segundo. Entonces, menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 2, menos 6. Más 0, pues es menos 6. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 1, menos 4. Y aquí me queda menos 3a más b.
Para el caso del tercer renglón, multiplico por menos 4 el primero y sumo con el tercero. Entonces, menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0. Menos 4 por 2, menos 8, más 2, menos 6. Menos 4 por 1, menos 4, más 0, menos 4. Y menos 4 por A, más C. Bien, pues aquí ustedes pueden observar que después de esta transformación elemental, uno de los renglones se va a eliminar. Aquí lo que voy a tener es lo siguiente. Aplico la última transformación. Y resulta que si yo resto el renglón 2 menos el renglón 3, aquí obtengo 0, 0, 0, renglón 2 menos el renglón 3, nos quedaría menos 3A más 4A, pues nos queda A. B más B menos C. Ese sería el resultado de este último renglón, con este último elemento. Bueno, ya tengo escalonada la matriz. Ahí está. ¿Qué pasó? En el último paso fue solamente renglón 2 menos renglón 3. El segundo, y multiplicar por menos 4 el primero y sumarle el tercero. Nada. A ver, ¿qué me pueden decir en este momento del sistema de ecuaciones? Es un... Exacto. Aquí me dice que existe una ecuación degenerada y entonces tenemos un sistema de ecuaciones lineales incompatible. Bueno, entonces, esa es parte de la solución. De hecho, parte de la conclusión. Más que de la solución, parte de la conclusión. A la pregunta, ¿qué polinomios ax cuadrada más bx más c son combinación lineal de los elementos del conjunto A? No podemos decir que cualquiera que tenga esta forma, porque tendríamos un sistema de ecuaciones incompatible. Entonces, aquí primero respondemos. No cualquier polinomio ax cuadrada más bx más c es combinación lineal de los elementos de A. Entonces, no cualquiera. ¿Y por qué no cualquiera? Pues porque recuerden que este polinomio es genérico. Y pues los valores de A, B y C se los podemos dar como nosotros queramos. Cualquier polinomio que tenga ax cuadrada más bx más c y que nosotros le demos valores a B y C, va a ser de esta forma. Y ustedes observen que en la ecuación degenerada tengo por aquí esta condición A más B menos C. ¿Qué sucede si, por ejemplo, le doy el valor a A de 4, al valor de B de 0
y a C le doy el valor de 4. Si tengo este polinomio, tengo aquí A4 más B0 más C4. Aquí le puedo poner 0x. ¿Qué sucede si estos elementos, estos valores de A, de B y de C, los sustituyo en A más B menos C? Nos devuelve 0, ¿no? Porque entonces A vale 4, B vale 0 y C vale 4. Entonces 4 más 0 menos 4, pues me devuelve 0. Y si me voy aquí a la matriz, ¿cómo? No escuché bien. Ah, sí. ¿Por ahí está bien? Vale. ¿Qué pasaría si entonces esos valores del polinomio los sustituyo aquí? En A, B y C. En A más B menos C. Pues sustituyo este 0 porque son los valores de ax cuadrada más 0x más 4. ¿Cómo sería el sistema? ¿Seguiría siendo compatible, incompatible o ya tendría solución? Aquí le subo un momento, ahora abajo. Se volvería compatible indeterminado. O sea, sí, ¿qué pasó? No, porque como aquí ya tendríamos 0, en las otras, pues sí nos devolvería alguna solución. Que en realidad no nos interesa saber qué solución es, solo nos interesa saber si existe o no existe la combinación lineal. Entonces, podremos evaluarlos en los anteriores y saber cuál es la solución completa. Pero en este momento solamente queremos saber si existe o no esa solución. Entonces, con este polinomio podemos darnos cuenta de que sí existe solución, de que el sistema de ecuaciones tendría que ser compatible utilizando esos números. Y es entonces aquí cuando les pregunto, ¿qué es lo que pasa con esta condición? Exacto. ¿Qué pasa con esa condición? ¿Solo se cumple para este caso o se cumplirá para algunos otros? Se cumplirá para varios casos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, la primera conclusión es, ¿qué polinomios ax cuadrada más bx más c son combinación lineal de los elementos del conjunto A? Planteamos la combinación lineal, escalonamos y encontramos que hay un sistema incompatible. Entonces, nuestra primera parte de la conclusión es, no cualquier polinomio ax cuadrada más bx más c es combinación lineal de los elementos de A. La segunda parte de esta conclusión sería esta. Solo los polinomios ax cuadrada más bx más c que cumplan con a más b menos c igual a 0
van a ser combinación lineal de los elementos de A. Esa es la segunda parte de la conclusión, porque acabamos de ver que este polinomio, 4x cuadrada más 0x más 4, cumple con la condición a más b menos c, donde el coeficiente a, que vale 4, más el coeficiente b, que vale 0, menos el coeficiente c, que vale 4, pues satisface la ecuación, que es igual a 0. Entonces, nos damos cuenta que con este conjunto no todos los vectores, no todos los polinomios x cuadrada más bx más c son combinación lineal de los elementos del conjunto. Sin embargo, también después de escalonar nos dimos cuenta que solo aquellos que cumplan con esta condición sí van a ser combinación lineal. Lo vimos con un caso, sustituimos los coeficientes del polinomio en esa ecuación, en esa condición, y nos devolvió 0, nos devolvió un sistema de ecuaciones compatible indeterminado. Entonces, aquí estamos ante combinaciones lineales que no me podrían generar cualquier polinomio, pero sí me generan algunos polinomios en específico. Lo voy a poner de esta forma, utilizando un diagrama de Venn. Supongamos que aquí tenemos todos los polinomios ax cuadrada más bx más c. Y supongamos que por acá tenemos todos los polinomios ax cuadrada más bx más c, pero que cumplen con a más b menos c igual a 0. Los tres polinomios que estamos trabajando en el conjunto A pues serían P, Q y R. Digamos que estos son los polinomios que estamos trabajando. De acuerdo a lo que acabamos de comentar, que estos polinomios solo pueden hacer combinación lineal a aquellos que cumplan con esa condición, pues eso quiere decir que A se encuentra aquí adentro. El conjunto A, los vectores P, Q y R se encuentran dentro de este subconjunto A más B menos C igual a 0, de este subconjunto de polinomios que cumple con A más B menos C igual a 0. De tal forma que un polinomio f que tenga por aquí afuera, en esta parte del espacio vectorial ax cuadrada más bx más c, pues resulta que no lo puedo alcanzar con p, q y r, porque p, q y r están aquí encerrados. Como están aquí encerrados, pues no pueden alcanzar a f. En cambio, si yo tengo un polinomio g que está aquí encerrado con P, Q y R, pues mediante combinación lineal, sí puedo alcanzar a G. A F no, pero a G sí, porque G cumple con esta condición. De hecho, voy a tomar los polinomios. Aquí tengo los polinomios. Voy a tomar el primero y lo voy a comparar con ax cuadrada más bx más c. Recordemos que la condición nos dice a más b menos c es igual a 0. Bien. ¿Cuánto vale el coeficiente de a? El coeficiente a para este polinomio. 1. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale c?
¿Cuánto? 4. ¿Y 1 más 3 menos 4 les devuelve 0? Entonces el primer polinomio, o lo que sería el polinomio P, cumple con la condición de este subconjunto. Este también va a cumplir y este también va a cumplir. Por eso es que estos solo pueden hacer combinación lineal a aquellos polinomios que cumplan con a más b menos c igual a 0. Los que no cumplan con esa condición no se pueden hacer combinación lineal. ¿Sí queda claro esto? Sí, porque este sería ax cuadrada más c y entonces quedaría a menos c, 2 menos 2, igual a 0. Entonces, aquí pues estamos viendo que los vectores no pueden generar, ya voy a usar la palabra generar, cualquier vector mediante combinaciones lineales, solo los que cumplan con una condición, la condición que los propios vectores están cumpliendo. Ahora, esta condición a más b menos c igual a 0, se las voy a escribir con otra variable. A la voy a sustituir por X, B la voy a sustituir por Y C la voy a sustituir por Z. Y me queda entonces la ecuación X más Y menos Z igual a 0. Geométricamente, ¿esto qué es? Más que coordenadas de un plano, es la ecuación de un plano. Es la ecuación cartesiana de un plano. Y si es la ecuación cartesiana de un plano, pues eso quiere decir que puede ser un subespacio. Geométricamente, ¿cómo vemos a un subespacio? ¿Se acuerdan? Era un plano que tenía una característica en particular. ¿Cuál era? Que contiene al origen. Exactamente. Entonces, aquí ustedes pueden observar que la ecuación cartesiana de este plano pues tiene un término independiente 0, lo cual nos indica que es la ecuación cartesiana de un plano que contiene al origen. Y en consecuencia, esta condición, ya voy a regresar a las variables originales, a más b menos c igual a 0, es una restricción que genera a un subespacio vectorial. Porque si ustedes se ponen a analizar este diagrama de Venn, pues resulta que los polinomios son un espacio vectorial. Los polinomios de ese tipo son un espacio vectorial, como lo comentamos en su debido momento. Y si yo tengo un subconjunto que tiene una condición que podemos modelar como un plano que contiene al origen, pues resulta que este subconjunto forzosamente es un subespacio. Es un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Entonces, lo que estamos encontrando con esta condición es el llamado subespacio generado por un conjunto.
Entonces lo que tengo aquí es el subespacio generado por un conjunto de vectores. Y eso es posible debido a que estamos usando la multiplicación por un escalar y la suma de vectores para saber cuáles son los vectores que puedo alcanzar mediante combinación lineal. A ver, rápidamente indíquenme si me puedo pasar a GeoGebra. Sí. ¿Por dónde? ¿Por ahí? Ah, al revés. Ah, ya. Ahí. De nada. Entonces, a ver, me voy a pasar a GeoGebra. Ahí tengo GeoGebra. Bien, recordemos que la condición que nos había dado, en este caso, es A más B menos C. La voy a poner en términos de X, Y, Z. Entonces, X más Y menos Z. Observen pues que efectivamente es un plano. Y es un plano que contiene el origen. Ahí pueden observar cómo atraviesa el origen. Bueno. Ahora, lo que voy a hacer es poner a cada polinomio como una terna ordenada. Esto va a ser posible ya una vez que veamos el tema de transformaciones lineales. Entonces, en este momento es nada más para tener una herramienta en la interpretación geométrica, pero lo que voy a hacer a continuación tiene justificación con lo que se llama transformación lineal, que es el siguiente tema del curso, ya una vez que acabemos este de espacios vectoriales. Entonces, el polinomio P, como si fuera una terna ordenada de números reales, es 1, 3, 4. Ahí ustedes pueden observar cómo efectivamente se encuentra sobre el plano. Pues este vector pertenece a este subespacio porque satisface esta condición, ya la habíamos comprobado. Tengo el polinomio Q, cuyos coeficientes son 2, 0, 2. Vean que también está sobre el plano. Y tengo al polinomio R, cuyos coeficientes eran 1, menos 1, 0. Y vean cómo efectivamente los tres se encuentran sobre el plano. Entonces resulta que estos tres polinomios solo pueden hacer combinación lineal a otros polinomios que se encuentren dentro del subespacio, que cumplan con la condición que acabamos de encontrar. A ver, voy de vuelta a la pizarra. Entonces, el conjunto A, es más, para ya no escribir los polinomios, los voy a copiar de acá arriba y los voy a pegar. Ahí está. Entonces, este conjunto de vectores solo puede alcanzar a polinomios que en términos de conjunto serían ax cuadrada más bx más c, tal que a más b menos c es igual a 0.
con A, B y C que pertenezcan a los reales. Y acá abajo nada más les pongo la nota. Mediante combinaciones lineales, porque es lo único que estamos estudiando en el momento, combinaciones lineales. Entonces, estos tres polinomios solo pueden hacer combinación lineal con polinomios que cumplan esto. Polinomios x cuadrada más bx más c tales que a más b menos c sea igual a 0. A este subespacio, porque ya acabamos de ver que esta condición me define un subespacio, le vamos a conocer como el subespacio generado por el conjunto A. Este es el subespacio generado por A. Y lo vamos a denotar como L entre paréntesis A igual a ese subespacio. Así es como se denotan. L de A igual a ax cuadrada más bx más c, tal que a más b menos c es igual a 0. En este caso, ¿no? Si tuviésemos ternas ordenadas, pues los representamos como vectores de R2, R3, R, lo que ustedes quieran. Si tenemos complejos, pues los representaríamos como complejos. Si tenemos matrices, los representaríamos como matrices y así sucesivamente. Entonces, lo que acabamos de encontrar para saber qué polinomios pueden hacerse combinación lineal de los elementos del conjunto A es el llamado subespacio generado por A, denotado de esta forma. L de A, así es como se lee, L de A es igual a ax cuadrada más bx más c, tal que a más b menos c es igual a 0, con a, b y c que son reales. Bueno. Ajá. De hecho, esta notación LDA pues viene de Linear Combinations. Of set A. O combinaciones lineales del conjunto A. De ahí viene en particular esa notación de LDA. Pero en realidad es un subespacio. También le dicen the span set. Es decir, el conjunto A le conocemos como el span set o conjunto generador. Al subespacio es el subespacio generado por A y A es el conjunto generador del subespacio. Entonces, aquí dense cuenta que mediante el análisis del sistema de ecuaciones nos hemos encontrado con una forma de obtener subespacios a partir de 3 elementos. En este momento fue solo 3 elementos. De hecho, con un solo elemento que tengamos, ese único elemento ya me puede generar un solo subespacio. Ahora, dependiendo de cuántos vectores y de la naturaleza de los vectores que tengamos, pues podemos tener 1, 2, 3, varias condiciones, varias de estas, que son lo que le van a dar su característica al subespacio. Pero en general siempre es exactamente de la misma forma. Lo que vamos a hacer es armar nuestra combinación lineal, determinar qué tipo de sistema de ecuaciones tenemos, si es un sistema con solución o sin solución, y si es un sistema sin solución, nos fijaríamos en las ecuaciones degeneradas. Le voy a subir un momento. Dense cuenta que esta condición que hemos estado hablando pues viene precisamente de esta ecuación degenerada. Aquí voy a borrar esto para escribirla nuevamente.
Todo este análisis que hemos hecho viene de esta ecuación degenerada. De ahí viene. Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones incompatible y podemos encontrar esta condición de la ecuación degenerada, pues resulta que estamos obteniendo el subespacio en el cual viven los vectores del conjunto que estamos trabajando. Si aquí lo pongo esta ecuación degenerada como alfa 1 por 0 más alfa 2 por 0 más alfa 3 por 0. Porque recuerden que esto es un sistema de ecuaciones, entonces ese renglón pues, estaría representado por alfa 1 por 0 más alfa 2 por 0 más alfa 3 por 0. Pues a final de cuentas todos estos coeficientes al momento de realizar la operación me devuelve 0 y observen que tengo la condición del subespacio generado. Acá está. ¿Sí queda claro esto? Ajá, determinar qué polinomios de esa forma, ax cuadrada más bx más c, son combinación lineal de los elementos de A. Y con este análisis pues encontramos que esos polinomios deben cumplir con que A más B menos C sea igual a 0. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, el conjunto A puede generarme un espacio vectorial. Voy a poner otro ejemplo. Fíjense lo que pasa ahora con este conjunto. Voy a utilizar otro espacio vectorial. Bueno, aquí voy a poner es como conjunto estos tres. ¿Qué es lo que va a suceder con este conjunto? Si armo la combinación lineal, pues aquí tendría que igualar a ternas ordenadas. Porque si ustedes se dan cuenta, la naturaleza de los elementos de este conjunto son ternas ordenadas. Un vector x, y, z. Estos pertenecerían a R3. Entonces, pues un vector de R3 es x, y, z. Bueno. Entonces, armo mi matriz de coeficientes. Con x, y, z. Y voy a escalonar. Entonces, pues como son puros unos, hago las transformaciones elementales renglón 1 menos renglón 2. Aquí me quedaría 0.
1 menos 0 es 1, 0 menos 1 es menos 1 y x menos y. Y renglón 1 menos renglón 3. 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es menos 1 y x menos z. Entonces, a ver, nada más déjenme reviso si no me haya equivocado en algo. No, está bien. Ustedes pueden darse cuenta que aquí el sistema de ecuaciones pues ya está escalonado. Así como en el anterior llegamos al escalonamiento completo, aquí ya está escalonado. Díganme si este sistema es compatible o incompatible. Exacto, es un sistema con solución, es un sistema compatible. Al ser un sistema compatible, no hay ecuaciones degeneradas y por lo tanto, no hay condiciones. Eso quiere decir que el conjunto B genera, en este caso a R3, genera el espacio vectorial completo. Ya no genera un subespacio como en el caso anterior. Aquí ya genera el espacio vectorial completo. Cuando no tengo condiciones, significa que el sistema de ecuaciones es compatible, que existe una solución y por lo tanto voy a poder alcanzar con estos tres vectores cualquier otro dentro del espacio vectorial. Y en consecuencia, pues tendríamos lo que vendría siendo que B es el conjunto generador o es un conjunto generador del espacio vectorial R3. O también pueden afirmar que R3 es generado por el conjunto B. En el ejemplo anterior, pues había generación de un subespacio, porque no podía alcanzar todos los polinomios con combinaciones lineales. Aquí sí puedo alcanzar todos los vectores con combinaciones lineales. Por lo tanto, estoy generando todo el espacio vectorial. ¿Sí quedan claras las diferencias entre el primero y el segundo? Bueno, ¿tienen algún comentario o alguna otra pregunta? Ajá. Ajá. A ver. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, aquí en lugar de 0 me hubiese quedado 4? Ahí ya no tendríamos ecuación degenerada. Incompatible. No, de hecho, aquí es el incompatible, porque tenemos la ecuación degenerada. Pero si ahí nos hubiese dado este 4, pues quedaríamos en el caso de aquí abajo, de que no hay condición, no hay ecuación degenerada, entonces es un sistema de ecuaciones compatible y generaría a cualquier polinomio x cuadrada más bx más c. Si hubiésemos tenido este caso, entonces no habría condición porque no hay ecuación degenerada
el sistema tiene solución y puedo hacer combinación lineal al polinomio que se me ocurra de la forma ax cuadrada más bx más c. ¿Algo más que deseen comentar? Ay. A ver, otra vez, es que no escuché bien. Para este caso, sí. Solamente tendríamos o compatible o incompatible, con o sin solución. ¿Quién más iba a preguntar? Sí. No, lo que sucede es que en el ejemplo anterior, si estuviésemos trabajando con vectores de R3, podríamos generar un plano así tal cual. Y en este segundo ejemplo, podemos generar no solo el plano, sino ya todo el cubo coordenado. Esa es la diferencia. Ajá, exactamente. Exacto, exactamente. Con tres vectores. Ajá, sí, sí podemos generar como tal todo el cubo coordenado. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, como ves, un conjunto generador podemos hacer las combinaciones lineales que queramos y nos van a devolver los vectores dentro del subespacio. Acá en el caso del conjunto A. No es cierto, este es B. A era el anterior, no, sí. Aquí entonces mediante combinaciones lineales podemos alcanzar cualquier vector que nosotros queramos. En el conjunto A, también podemos hacer las combinaciones lineales que nosotros queramos, pero solo vamos a poder alcanzar a los que se encuentren en este subespacio. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí. ¿Por dónde? Vale. Sí, de hecho sí se puede parametrizar. En un momento les pongo cómo sería esto.
Ya le puedo bajar. Entonces, en este caso, podríamos parametrizar de esta forma. Un vector u sería t veces, por ejemplo, el vector i. Sí, voy a poner los vectores unitarios. T veces el vector i más s veces el vector j más r veces el vector k. En este caso, pues tendríamos tres parámetros. 1, 2, 3 parámetros y cada parámetro, que sería el escalar, estaría asociado a un vector y con eso pues podría alcanzar a cualquier elemento dentro del espacio vectorial. En el caso del subespacio, pues tendríamos que un vector v, bueno, le voy a poner otro nombre, un vector p sería t veces el vector u más s veces el vector v. Aquí, como nada más estoy manejando dos vectores, pues solo necesito dos parámetros. Y por eso solamente puedo alcanzar un plano. El cubo coordenado pues necesitaría 1, 2, 3 parámetros para poder alcanzar cualquier elemento dentro de él, dentro de ese cubo coordenado. No, los parámetros son los escalares. El subespacio está generado por los vectores. ¿Algo más que deseen comentar? Que los parámetros serían los escalares que estamos buscando para saber qué vectores se pueden alcanzar mediante combinación lineal. Y los vectores son los que generan el subespacio vectorial. ¿Algo más que deseen comentar? De nada. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo más para que podamos comenzar a ver la otra parte que está relacionada con esto de combinaciones lineales y con esto de conjunto y su espacio generado, que es la dependencia lineal. Entonces, indíquenme si les puedo borrar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es obtener el subespacio generado.
por el siguiente conjunto. Aquí vamos a utilizar un conjunto de matrices. Voy a poner G. Y es este. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener el subespacio generado por este conjunto de matrices. Bueno, a ver, si ustedes observan las matrices, ¿pueden indicarme cuál podría ser el subespacio que se genera? Así nada más obsérvenlas, ¿eh? Si no encuentran alguna característica en particular, pues no importa, no pasa nada. Los elementos de la diagonal... ¿Cuál? ¿Cuál diagonal? Inferior. Antidiagonal, pues la antidiagonal. Vamos a llamarle así. No tiene un nombre específico. Entonces, digámosle la antidiagonal. Que esos elementos son iguales. Sí, observen que en todas las matrices esos elementos son iguales. ¿Ustedes pueden encontrar alguna otra característica? ¿Tienen cómo? Eso ya no pude escucharlo. Tienen el mismo orden, son matrices cuadradas de orden 2. ¿Algo más? La suma de la segunda columna nos da resultado del primer elemento. Ajá, exactamente. Es decir, la suma de estos dos nos devuelve este. La suma de estos dos nos da este. La suma de estos dos nos da este. Exacto. Bueno. Vean. Para la segunda fila. ¿Cómo para la segunda fila? Sí, sí. Sí, eso se debe porque pues estos elementos en la antidiagonal son iguales. Bueno, vean lo que vamos a hacer para encontrar esas características y observen que las vamos a encontrar así tal cual utilizando lo que acabamos de hacer. Todo lo que acabamos de comentar respecto al conjunto generador y al subespacio generado lo vamos a determinar a partir de estos. Entonces, voy a armar la combinación lineal. Ahí la tengo. Tengo la combinación lineal. Pero debe estar igualada a algún tipo especial de vector. Entonces, ¿cuál va a ser ese tipo especial de vector? Pues no nos vayamos tan lejos. Si de inicio no podemos ver qué características tiene el conjunto,
Pues pongámosle una matriz cualquiera, A, B, C, D, que en este caso pues debe ser del mismo orden que todas las demás matrices, ¿no? Para que puedas realizar la suma. Entonces, aquí ustedes observen que parto siempre de la combinación lineal. La diferencia con la sesión anterior es que este ya no es un término, ya no es un vector específico. Es un vector que puede ser cualquiera, un vector genérico. Bueno, pues con base en eso, a ver, aplico la multiplicación por un escalar. Primera matriz. Segunda matriz. Y tercera matriz. Aplico la suma. Y ahí tengo la suma de matrices. Y esto pues sigue siendo igual a A, B, C, D. Ahí está la matriz. Bueno, entonces, la combinación lineal, se planteó la combinación lineal, apliqué la multiplicación por un escalar y apliqué la igualdad entre la suma matricial. Si aplico la igualdad, pues ustedes observarán que el sistema de ecuaciones al que llegamos es 3 alfa más 2 beta más 5 gamma. Tiene que ser igual a alfa menos 2 beta más 2 gamma. Tiene que ser igual a B. Alfa menos 2 beta más 2 gamma tiene que ser igual a C. Y como última ecuación, pues obtendría 2 alfa más 4 beta más 3 gamma igual a D. La matriz de coeficientes de este sistema de ecuaciones pues vendría siendo 3, 1, 1, 2 como primera columna, 2 menos 2 menos 2, 4, segunda columna, 5, 2, 2, 3, tercera columna y A, B, C, D como cuarta columna. Ahora, ¿por qué formé aquí directamente por combinación lineal todo el proceso que en los ejemplos anteriores habíamos omitido? Pues porque no habíamos visto cómo formar esta matriz de coeficientes a partir de los vectores, utilizando matrices. Utilizando ternas ordenadas sí lo hicimos, utilizando polinomios también lo hicimos. Y vimos que era nada más poner los coeficientes por columnas. Dense cuenta que aquí sucede lo mismo, nada más que como la matriz tiene dos renglones, al poner las columnas debemos llevar un cierto orden. Ustedes observen que el orden para colocar la matriz en forma de columna es los coeficientes del primer renglón se encuentran en la parte superior y los coeficientes del segundo renglón se encuentran en la parte inferior. Entonces, si ustedes quieren formar su matriz de coeficientes en una combinación lineal con matrices, los van a ir poniendo sí en columna, pero renglón por renglón. Primero ponen el renglón 1, después ponen el renglón 2, luego el renglón 3 y así sucesivamente hasta que acaben con todos los renglones de la matriz. ¿Sí queda claro cómo pasar rápidamente?
¿Qué pasó? Eh, no, sí se tienen que poner los dos porque B y C son diferentes. Si fuesen iguales, sí podemos quitar una de las ecuaciones, pero si fuesen completamente iguales. En este caso, como el último término es diferente, sí hay que poner las dos. Bueno, de nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues vamos a comenzar a escalonar. Entonces, pues aquí tengo la matriz. Lo primero que voy a hacer, nada más por comodidad, para tener un pivote 1, es intercambiar el renglón 2 con el renglón 1. Y entonces ya tengo aquí el intercambio del renglón 2 con el renglón 1. Bueno, entonces aplico las siguientes transformaciones elementales. En este caso el renglón 1 lo voy a dejar tal cual. Y pues voy a primero a restar renglón 1 menos renglón 3. 1 menos 1 es 0. Menos 2 menos menos 2 es 0. 2 menos 2 es 0. Y tengo B menos C. Ustedes observen que ya tengo una ecuación degenerada. Y de hecho, si ustedes observan, B menos C tiene que ser igual a 0 para poder escribir correctamente esta ecuación degenerada. Y en consecuencia ya tendría la primera de las condiciones. En un momento vamos a juntarlas en la matriz y vamos a ver que las condiciones que comentaron son las que vamos a obtener aquí. Bueno, ahora, el que ya hayan encontrado una ecuación degenerada no quiere decir que sea la única, pueden existir más. Entonces, lo que deben hacer es escalonar hasta lo máximo. Tienen su matriz, llévenla al escalonamiento completo. Pues sigo escalonando. Multiplico por menos 3 el primer renglón y lo sumo con el segundo. Entonces, menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por menos 2 es 6, más 2, 8. Menos 3 por 2, menos 6, más 5, menos 1. Y menos 3 por B más A. Entonces nos queda menos 3, A menos 3B. Y ajá, exactamente. Porque este elemento es 3 y para que el 1 elimine al 3 lo tengo que multiplicar por menos 3. No hay nada. A ver, ahora multiplico por menos 2 el renglón 1 y lo sumo con el último. Entonces, menos 2 por 1 más 2 es 0. Menos 2 por menos 2 es 4. Más 4, 8. Menos 2 por 2, menos 4 más 3, menos 1. Y menos 2 por B más D. Y entonces ahí tenemos el siguiente paso del escalonamiento. De hecho, ustedes pueden darse cuenta
que al aplicar la siguiente transformación elemental entre renglón 1 y 4, voy a obtener otra ecuación degenerada. Y entonces tendríamos un subespacio vectorial que deben cumplirse dos condiciones. No importa cuántas condiciones tengan, es un subespacio, siempre va a ser un subespacio, aunque pues tendrá muchas características. Los anteriores solamente han tenido una, en el caso del primer ejemplo, o 0, en el caso del segundo, condiciones. Aquí vamos a tener dos, podemos tener un subespacio que cumpla con 3, con 4, con 5, con 20 condiciones, pero no importa ese número, siempre va a ser un subespacio. A ver, voy a escribir estos. Y pues voy a aplicar la última transformación elemental. Al renglón 3 le resto el renglón 4 y sustituyo el renglón 4. Me va a quedar 0. 8 menos 8 pues es 0. Menos 1 menos menos 1 pues también es 0. Y pues aquí a menos 3b menos 2b más d nos va a quedar lo siguiente. A menos 3b más 2b me quedaría menos b y menos d. Y entonces aquí ustedes pueden observar que la matriz ya está escalonada y que voy a tener dos condiciones que vienen de estas dos ecuaciones degeneradas. En este caso obtuve dos ecuaciones degeneradas. La ecuación degenerada b menos c igual a 0 y la ecuación degenerada a menos b menos d igual a 0. ¿Tienen alguna duda o algún comentario hasta el momento? Bueno, pues a ver, voy a manipular estas dos ecuaciones. ¿Qué pasó? Ah, vale. Ajá, exactamente. Sí, exacto, es por eso. Pues a ver, recordemos que partimos de la matriz A, B, C, D. Una matriz cuadrada. Acá la tenemos. La combinación lineal partió de ahí. Entonces, si yo incluyo a las condiciones b menos c igual a 0 y a menos b menos d igual a 0, con a, b, c y d que son reales, pues entonces obtenemos lo que sería el subespacio generado por este conjunto G de matrices. Acá recordemos que en nuestro conjunto le habíamos puesto G.
Por lo tanto, estas condiciones que obtuvimos después del escalonamiento nos dicen quién es el subespacio generado por G. Ahora, esas condiciones pues las podemos sustituir, no hay ningún problema si las sustituimos en la matriz. De la primera condición, pues yo puedo despejar C y obtengo que C es igual a B. De la segunda condición, pues yo puedo despejar A y obtengo que A es igual a B más D. Es el despeje de esta y de esta. Si estas dos las sustituimos acá en la matriz, obtendríamos que el espacio generado por G son todas las matrices con elementos A, B más D, elemento B, elemento C, que es igual a B, y elemento D, considerando B y D que pertenecen a los reales. Y entonces, al sustituir esas condiciones, observen que se cumplen las características que me habían comentado hace un rato. Estos elementos son iguales y la suma de estos me devuelve el primer elemento. Y entonces, así es como encontramos la característica que engloban a estas matrices y que me indican quién es el subespacio al cual van a generar. Y todo esto mediante combinaciones lineales, solo analizando lo que está sucediendo con la combinación lineal y en consecuencia con el sistema de ecuaciones lineales que está asociado a dicha combinación lineal. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? Porque así se llama el conjunto. Acá está. Sí, acá está el nombre del conjunto. Vale. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, eso lo hicimos nada más, bueno, primero para tener una forma más compacta del subespacio, se puede hacer para tener menor escritura, y segundo para verificar las características que me mencionaron aquí cuando presenté al conjunto de qué características tenían, que estos dos elementos son iguales entre sí y que la suma de estos dos me devuelve el primero. Que es precisamente lo que estamos ilustrando acá. ¿Algo más que deseen comentar? ¿Cuál? ¿Este espacio? Pues es como es una matriz. Es nada más para saber cuál es la separación entre columnas. Así.
¿Qué pasó? Ajá. Ajá. No, porque entonces habría redundancia. Cuando hicimos el despeje, por ejemplo aquí, establecimos que C depende de B. Y cuando hicimos el despeje acá, establecimos que A depende de B y D. Entonces B y D existen por sí mismas, por eso es que lo colocamos acá. Así de manera sola. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Ajá. Sí, también alguien puede decir, ay, pues yo quiero despejar D igual a menos B, y entonces la matriz, incluso también podría decir, pues yo quiero que B sea igual a C, y al sustituirlo aquí arriba, pues me quedaría como A menos C, y pues entonces tendría la matriz A, C, C, A menos C. Y de todos modos es el mismo subespacio, aunque escrito de otra forma. De nada. Bueno, pues vamos a ver un concepto relacionado con esto, la combinación lineal y el conjunto generador, que se llama la dependencia lineal. Entonces, eh, aquí primero quiero plantear lo siguiente. Supongamos que tenemos un conjunto de vectores U, V y W. Bien, entonces tengo esos tres vectores. Y tomen en consideración que el vector U es alfa veces V más beta veces W. Es decir, U va a ser la combinación lineal de V y W. Así es como obtenemos U, mediante combinación lineal de V y W. A ver, quiero preguntarles, ¿qué pasaría si quito al vector U de ese conjunto? ¿Qué pasa con V y con W? Si quito U, quito esa combinación lineal. Pero ¿qué pasaría con V y con W? Ajá, puede ser cualquier vector. En realidad, podrían formar una combinación lineal. ¿Entre ellos o una combinación lineal con otro? Entre ellos. Pero no nos dicen que uno sea combinación lineal del otro. Entonces no podemos asumir que efectivamente sucede eso. Piénsenlo desde la perspectiva de V y W. Si U desaparece, están de acuerdo que V y W ni se enteran. Porque existen por sí mismos. Exacto. Entonces,
Si elimino a U, pues resulta que V y W, de acuerdo a como lo tenemos aquí, existen por sí mismos. Pero la cosa cambia si, por ejemplo, yo elimino a V. Si elimino a V, pues a W ni le interesa. Como W existe por sí mismo, si V está presente o no, ni se entera. Pero ¿qué pasa con U? Pues resulta que como depende de V y W, como es combinación lineal de V y W, U sí se ve afectado. Entonces podemos decir que U, como es combinación lineal de V y W, U depende de W, de V y W. Cualquier cosa que le pase a V o a W le va a pasar a U. Va a repercutir en él. Pero cualquier cosa que le pase a V, W no se entera. Cualquier cosa que le pase a W, V no se entera. Porque existen por sí mismos. Entonces, con esto vamos a tomar en cuenta un concepto que es muy importante y que en un momento les va a aclarar algunas cosas respecto a lo que vieron en su curso de álgebra. Con esto podemos tener que V y W, como existen por sí mismos, son linealmente independientes. Es decir, V no es combinación lineal de W y W no es combinación lineal de V. Porque aquí nada más nos dicen que V y W pues son dos vectores y ya después concluimos que existen por sí mismos. Entonces, V y W, uno no es combinación lineal del otro y a eso le decimos que son linealmente independientes. En cambio, U es linealmente dependiente porque es el resultado de una combinación lineal. Por eso es que U es linealmente dependiente. Linealmente, pues de lo que ya sabemos. Suma de vectores, multiplicación por un escalar. Y dependiente, pues porque necesita de otros vectores para existir. Como lo vimos, si no está presente V o no está presente W, U no existe. Por eso es que le llamamos linealmente dependiente. Este es un concepto importante porque nos va a abrir la puerta a saber por qué algunas matrices tienen inversa y otras no. En un momento ya que les defina bien formalmente lo que es la dependencia lineal, vemos por qué algunas matrices tienen inversa y no, y otras no. Entonces, podemos definir la dependencia lineal de la siguiente forma. Supongan que tengo un conjunto de vectores. V1, V2, así sucesivamente, hasta Vn. Es un conjunto de vectores cualquiera, el que ustedes quieran, el que encuentren, el que les presenten, no importa. Si un vector V, aquí le voy a poner que este es el conjunto A. Si un vector V que pertenece a este conjunto A es combinación lineal de los demás elementos de A,
entonces decimos que A es linealmente dependiente. Esa sería la definición de dependencia lineal. Si un vector v que pertenece a el conjunto de vectores que estamos trabajando es combinación lineal de los demás elementos, entonces A es linealmente dependiente. Porque ese vector v pues necesita de los demás para existir. Necesita una combinación lineal y por lo tanto se vuelve dependiente. En caso que no existan combinaciones lineales, pues decimos que el conjunto es linealmente independiente. Ahora, verificar así nada más por observación del conjunto es bastante complicado, porque hay momentos en los cuales sí podemos detectar la dependencia lineal, la combinación lineal entre elementos, pero hay ocasiones en las que no. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es obtener un mecanismo por el cual encontraremos dependencia lineal y a partir de él ya lo vamos a trasladar al resto de conocimiento que ustedes ya han adquirido, lo de la matriz inversa, lo que vimos hace un ratito de los escalonamientos para obtener el conjunto, el espacio generado, el subespacio generado por un conjunto, incluso parte de la combinación lineal. Entonces, a ver, hasta el momento me espero para que terminen de anotar. Si necesitan que me regrese, pues nada más me lo comentan. ¿No? ¿Todo bien entonces? Bueno, pues a ver rápidamente, porque ya nada más nos quedan 15 minutos de clase. Voy a partir nuevamente del conjunto UVW. Bueno, recordemos que U es igual a alfa V más beta por W. Bueno, a ver, lo que voy a hacer es esto. Si resto a ambos lados U, me quedaría esto. Ahora, este U está multiplicado por un menos 1, por un escalar menos 1. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Para tener puros escalares genéricos, menos 1, el menos 1 que hay aquí, lo voy a sustituir por gamma. Vean que tengo aquí una combinación lineal. Bien, esta combinación lineal tiene un nombre especial. Se le conoce como la ecuación de dependencia lineal. Bien, esta
ecuación de dependencia lineal, esta combinación lineal, pues tiene la particularidad de que está igualada al vector nulo. Y como les comenté desde la semana pasada, aquí ya no nos vamos a inventar otro tipo de operaciones, aquí directamente usamos suma y multiplicación por escalar usuales. Por lo tanto, el vector nulo pues debe ser un elemento que solo contiene ceros. Si sabemos que la combinación lineal me arroja siempre un sistema de ecuaciones lineales, esta combinación en particular pues me arroja un sistema de ecuaciones lineales donde todas las ecuaciones están igualadas a cero. ¿Se acuerdan cómo se llama ese tipo de sistema de ecuaciones? No, no. Se le conoce de esta forma. Un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Cuando todas las ecuaciones lineales están igualadas a cero, es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Así le llamamos. Sistema homogéneo. Bueno, ahora, los sistemas homogéneos solo tienen dos tipos, o compatibles determinados o compatibles indeterminados. En este tipo de sistemas no se pueden presentar ecuaciones degeneradas. Por lo tanto, no existen sistemas homogéneos incompatibles. Siempre van a tener solución. Con base en esto, pues tengo entonces sistemas determinados y sistemas indeterminados. Bien, si son determinados, el sistema homogéneo solo tiene una solución, que en este caso es la que le llaman la solución trivial, donde todas las variables pues están igualadas a cero. En este caso, como el sistema de ecuaciones nos devuelve como solución los escalares que satisfacen la combinación lineal, pues resulta que el sistema de ecuaciones homogéneo, cuando es determinado, todos sus escalares son ceros. Bueno, si es indeterminado, pues hay múltiples soluciones. Hay muchas soluciones, una infinidad de soluciones. Bueno, ahora, si tenemos un sistema de ecuaciones lineales homogéneo que es determinado, su matriz de coeficientes, ya después de escalonar, una vez que hayamos escalonado, nos quedaría algo similar a esto. Nos quedaría como primer renglón, pues el coeficiente de alfa igualado a 0. Como segundo renglón, el coeficiente de beta igualado a 0. Y como tercer renglón, el coeficiente de gamma igualado a 0. Si esto lo pasan a un sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones equivalentes pues les da alfa igual a 0, beta igual a 0 y gamma igual a 0. Bien. A ver. Esta matriz ya está escalonada. Y quiero que me digan, ¿existe alguna ecuación degenerada ahí? No la hay exactamente. En un sistema homogéneo pues nunca vamos a encontrar una ecuación degenerada. Y tampoco encontraríamos renglones de ceros. Entonces, ustedes observen que esta matriz
puede reducirse a la matriz identidad. Si yo nada más tomo en consideración esta parte, pues resulta que es una matriz cuadrada de 3 renglones, 3 columnas, y alfa, beta y gamma pues pueden dividirse entre esos valores. Bueno, los coeficientes, que en este caso serían 1, 1 y 1. El coeficiente de alfa sería 1, el coeficiente de beta sería 1, el coeficiente de gamma sería 1. Y pues entonces ustedes pueden observar que se pudo reducir hasta la matriz identidad. ¿Sí? A ver, de su curso de álgebra, ¿qué sucede cuando una matriz la escalonan y pueden reducirla hasta la matriz identidad? ¿Se acuerdan de algún método en el cual ustedes escalonaban matrices y les quedaba la identidad? Exacto, la matriz inversa. Para sacar la matriz inversa. Bien. Exactamente. En el momento en el que ustedes calculaban la inversa y podían encontrar la matriz identidad, decían, existe la inversa. Bien. Aquí les pregunto, cada uno de los renglones de la inversa, de la identidad de esta matriz, cada uno de estos renglones, díganme si existe por sí mismo. Por ejemplo, el renglón 1, 0, 0, ¿necesita de los otros dos para poder existir? No, no lo necesita. ¿No? Exactamente. De hecho, si ustedes ven los renglones 1, 0, 0, pues sería el vector i. 0, 1, 0 sería el vector j. 0, 0, 1 sería el vector k. Geométricamente, pues cada uno dirige un eje coordenado. Y, por ejemplo, el eje z, pues no necesita de los ejes x y y para existir. Lo mismo que los ejes y y x no necesitan de los demás para existir. Eso quiere decir que cuando podemos reducir una matriz a la identidad, vamos a tener un sistema de ecuaciones lineales homogéneo determinado. Y como en la matriz de coeficientes cada renglón existe por sí mismo, quiere decir que hay independencia lineal. Entonces, cuando ustedes escalonan una matriz que viene de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo y encuentran que cada renglón existe por sí mismo, obtienen independencia lineal. Ustedes pueden calcular matrices inversas siempre y cuando los renglones de la matriz que estén trabajando, cada uno exista por sí mismo. Y eso solo es posible investigarlo reduciendo hacia la identidad. En pocas palabras, si yo tengo un conjunto de vectores linealmente independiente, la ecuación de dependencia lineal que tengo aquí, esta combinación lineal, esta siempre me va a arrojar un sistema compatible determinado
y existencia de una matriz inversa. La independencia lineal siempre es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo con única solución. Así es como dictaminamos cuando existe independencia lineal. En un momento vemos, ya en estos últimos 6 minutos que nos quedan de clase, qué sucede con la dependencia y que va a estar relacionada con que no va a existir la matriz inversa. Indíquenme si le puedo bajar. Bueno, a ver, fíjense. ¿Qué pasa si ustedes tienen, por ejemplo, esta matriz? 1, 2, 1, 3, 1, 3 y 4, 3, 4. Fíjense qué es lo que sucede cuando hago transformaciones elementales. Menos 3 veces el renglón 1 más el renglón 3 más el renglón 2. El primero lo dejo tal cual. Entonces, menos 3 el primer renglón más el renglón 2. Aquí nos queda 0. Menos 3 por 2, menos 6 más 1, menos 5. Y menos 3 por 1 más 3, pues aquí nos queda también 0. Ahora, multiplico por menos 4 el primer renglón y sumo con el tercero. Menos 4 por 1 más 4 es 0. Menos 4 por 2 menos 8 más 5. Menos 5. Y menos 4 por 1 más 4 pues me devuelve 0. Si ahora hago la resta de renglón 2 menos renglón 3, pues me queda un renglón de ceros. Bien. A ver, si yo estuviese calculando la inversa de esta matriz, ¿qué dictamen me darían? Ok. No hay inversa. Bien. Observen cuál es la razón de que no existe la inversa. Voy a tomar el primer renglón de la matriz original como si fuese un vector. Lo voy a multiplicar por alfa. Por beta voy a tomar el segundo renglón como si fuese un vector. A ver, denle a alfa el valor de 1, a beta el valor de 1 y díganme cuánto les da. 4, 3, 4. Es decir, de acuerdo a lo que acabamos de ver, este renglón 4, 3, 4 es una combinación lineal de los otros dos y por lo tanto existe dependencia lineal. Esa dependencia lineal la estamos viendo reflejada en este renglón de ceros. Observen que comenzamos con 3 renglones diferentes de 0 y después de escalonar acabamos con 2. Lo que hicimos en el escalonamiento, lo que siempre hacemos en el escalonamiento es quitar la dependencia lineal. Y esa dependencia lineal, vamos a ver más a fondo la próxima sesión, que se ve reflejada en la obtención de renglones de ceros. Entonces, cuando aplicamos las transformaciones elementales para calcular la inversa, lo que estamos haciendo es investigar la dependencia lineal. Si existe esta dependencia lineal,
La inversa no la vamos a poder calcular, no va a existir esa inversa. Cuando los renglones de una matriz son linealmente dependientes, no existe la matriz inversa. En cambio, cuando los renglones de una matriz son linealmente independientes, la matriz inversa existe. Y con esto podemos establecer que los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos determinados con única solución me indican independencia lineal. Los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos con múltiples soluciones me indican dependencia lineal. Esto lo vamos a revisar el lunes. Va a ser lo primero que vamos a revisar. Lo vamos a ver un poquito más a fondo. Ya vamos a ver ejemplos de en qué momentos un conjunto es dependiente, es independiente. Y pues vamos a comenzar a ver lo que es base y dimensión de un espacio vectorial. Pues ya se nos acabó la sesión y pues les comento, este sábado se va a abrir una tarea que va a incluir esta parte de independencia lineal. Entonces, lo que les recomendaría es que comiencen realizando lo del conjunto generador, los ejemplos que vienen de conjunto generador, y para el próximo lunes pues ya veríamos ejemplos con más calma de lo que es la independencia lineal.